Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos ofreces para estudiar de ti y tu palabra. Señor, imploramos tu presencia en medio nuestro, que des claridad a nuestro entendimiento, que des claridad a mis palabras, que se puedan entender, Señor, que podamos comprender lo que tú has revelado en tus escrituras, Señor, acerca de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Te pedimos, Padre, que te manifiestes, Señor, en medio nuestro, que toques nuestros corazones, que hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver todo el cronograma, todo el plan de Dios de la profecía. Y saliendo de aquí vamos a ver cuándo regresa Jesús exactamente. Herejía, nadie sabe el día y la hora. Ok, vamos a ver qué anda con eso. Pero vamos a comenzar leyendo el Daniel. Este estudio se basa en Daniel capítulo 9. Y vamos a leer esto, ¿sí? Es Daniel capítulo 9. Déjame darte el contexto, ¿sí? Daniel capítulo 9, te encuentras a Daniel que estaba leyendo, estaba teniendo su tiempo devocional, poniéndonos el ejemplo a muchos. Estaba leyendo, le tocó en su tiempo devocional leer el profeta Jeremías, y estaba leyendo y estaba viendo que, de acuerdo a la profecía de Jeremías, la desolación destinada al pueblo de Israel en su tiempo de cautividad, porque estaba viviendo en la tierra el pueblo de Israel estaba viviendo en la tierra prometida, donde Dios le había asignado ese lugar, pero por su rebelión, por su idolatría, llegó a Babilonia y los llevó al destierro, vivir en tierras de Babilonia. Y Daniel fue uno de los cautivos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue que fue uno de los cautivos y Daniel ahí, Dios lo llevó a prosperar, a ser mano derecha de Nabucodonosor. Y gracias a Daniel, si pueden pasar acá a este lado, chicos, hay todavía asientos. Y gracias a Daniel, ¿qué creen? Gracias a Daniel, Nabucodonosor seguramente se convirtió. ¿Te imaginas? Vamos a ver a Nabucodonosor en el cielo. ¿Se imaginan eso? ¡Nabu! Sí. Bueno, Daniel estaba aquí teniendo su tiempo devocional y le tocó leer el libro de Jeremías y se dio cuenta que ese tiempo de cautividad bajo el dominio de Babilonia iba a durar nada más 70 años. Entonces él checa, ve el pasaje y dice, 70 años, hace las cuentas y dice, es el tiempo. Y se emociona y empieza a orar, Daniel, para que el Señor traiga la restauración del pueblo de Israel. Imagínate el tiempo ahí. Entonces empieza a orar los primeros versículos del versículo del 4 en adelante. Es Daniel orando, confesando los pecados y pidiendo, Señor, que tenga misericordia y que traiga este tiempo de restauración para el pueblo de Israel. Y en eso, por eso se le conoce como la oración interrumpida de Daniel. Dice versículo 20. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor, mi Dios, por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Y en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. En la versión Reina Valera, en la nueva versión internacional, dice que eres muy amado para Dios. Imagínate. ¿Quién fue el otro discípulo amado? ¿Quién se fue? Juan. Y se fue a Daniel, era también muy amado y se le reveló cuestiones de profecías del fin. Y el Daniel, y a Juan, Apocalipsis. Órale, chicos. Entonces, estaba muy interesante eso. Ok, bueno, se cierran paréntesis. Entonces llega, dice, ¿en qué versículo me quedé? Le explicó, Daniel, he venido hasta aquí, versículo 22, para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Y empieza a revelarle. Pongan mucha atención. Dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por la culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ok, ¿entendieron, chicos? Vamos a desmenuzar eso. Ahora entiende
escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén, hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido, al Mesías, sin que parezca haber logrado nada. Surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con inundación, guerra, y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Versículo 27. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de este tiempo, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Ok, ¿entendieron, chicos? Vamos a analizarlo. Esto está muy emocionante. Ya me emocioné. Ok. Todo está en el bosquejo. Hay un bosquejo donde hablamos acerca de esto. Y vamos a analizar esto por partes. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace, nada más para darte el resumen de esto, porque vamos entendiendo. El ángel Gabriel se le aparece en medio de la oración y le dice, es que hay un conjunto de 77. En la versión Reina Valera dice semanas. Sí, Reina Valera y otras versiones dice semanas. Porque hay semanas, porque semanas es un periodo de 7. Pueden ser semanas de días, pueden ser semanas de años, pueden ser semanas de meses. Sí. Y aquí en las versiones más contemporáneas ponen por eso, para aclarar eso, conjunto de 7, para aclarar que puede ser un tiempo que no está especificando si son años, meses o etcétera. Pero sabemos que son años. Sí, sabemos que son años. Y aquí empieza a decir que al final de los 70 conjuntos de 7, que son 490 años, está decretado para expiar el pecado de Israel y establecer la justicia eterna, perfecta. Sellar la visión y la profecía. O sea, ya prácticamente estamos hablando para cuando venga el Mesías. ¿Vamos? Ok, vamos a analizar esto. Ya sé que donde entran las grafiquitas, porque me interesa que lo entiendan. Quiero que nos enfoquemos en 3 versículos que son muy claves. Del capítulo 9, versículo 25, 26 y 27. ¿Sí? Dice aquí, 7 conjuntos de 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el Mesías, el ungido. ¿Sale? Vamos a ver. Esa es la línea de tiempo. ¿Vamos? Dice que desde la orden de reedificar Jerusalén. Esa sabemos cuándo fue dada. ¿Saben cuándo fue dada? Históricamente fue dada el 14 de marzo del 445 a.C. ¿Vamos? Orden para reedificar Jerusalén. Dice que desde la orden para reedificar Jerusalén iban a pasar 7 semanas, que son 49 años, y 62 semanas, o 439 años. ¿Vamos hasta aquí bien? Ya le vamos entendiendo un poquito más. ¿Sí? O sea, estamos hablando, ¿sí? Dice que van a pasar, dice, 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga el gobernante, el Mesías. Hasta que venga el Mesías. ¿Sí? Todo esto está diciendo aquí Daniel el día exacto en que iba a aparecer o presentarse el Mesías ante Jerusalén. Pongan mucha atención. ¿Cuántos son estos 483 años? Estamos hablando de 69 más 7, ¿sí? Estamos hablando de 483 años. Nada más que aquí, quiero que entiendas esto. Cuando hablamos de profecía bíblica o cronología bíblica, los años se consideraban de 360 días.
Eso lo puedes ver en Génesis 7:24, Génesis 8:3, versículo 4, Daniel 12:27, Daniel 12:6, Apocalipsis 11:2, 11:3, 13:5. Y es muy interesante esto y hay que aclararlo porque si no consideras esto puedes sacar las proyecciones equivocadas. Y es interesante esto porque todas las civilizaciones antiguas tenían calendarios de 360 días. Todas. Los asirios, calderos, egipcios, hebreos, persas, griegos, fenicios, chinos, mayas, hindúes, todos tenían calendarios de 360 días. Y los hebreos también. ¿Por qué Dios se los enseñó desde el principio? No saben, hay varias teorías con respecto a por qué podría ser eso. Algunos dicen que antes de que Josué pidiera que se detuviera el sol, los calendarios eran de 360 días y a partir de ese evento de Josué, en el libro de Josué que pidió que se parara el sol y la luna, hubo una modificación. Algunos dicen que es eso. Y otros dicen que simplemente se sacan esos 360 días porque es el promedio del calendario solar y el calendario lunar. Sí, el calendario solar es más largo que el calendario lunar y si los conjuntas, el promedio son 360 días. ¿Vamos? Entonces, tú puedes coger cualquier teoría, hipótesis que te guste, pero sí es como se manejaba. Entonces, si sumas 300, son 69 años más 7 años de 360 días, da un total de 173,880 días. ¿Vamos? Si tú calculas estos días del 14 de marzo del 445 más esos 173,880 días, cae el 6 de abril del año 32. ¿Qué creen que sucedió ese día? Ese día cayó lo que se conoce como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y es algo que creo que entiendes muy bien. Porque hubo varias ocasiones en las que Jesús tuvieron la oportunidad de aclamarlo como rey, de ponerlo como rey. Tú puedes ver eso en Juan capítulo 6, que les dio de comer gratis a toda la gente quería hacerlo rey. Y Jesús huía de esos episodios, no quería que lo proclamaran rey. Entonces decía ahí en Juan capítulo 6 que la gente lo quería hacer rey, pero él no se dejaba. No fue sino hasta este episodio en donde se dejó ser proclamado rey, porque la gente estaba diciendo, Hosana en el Altísimo bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es un salmo para el Mesías, chicos. Tú lees el contexto y es un salmo Mesías. Por eso los fariseos estaban, Señor, ¿no escuchas lo que están diciendo? Acalla a la gente. Y Jesús sabía que era su tiempo de ser proclamado rey. Estaba ahí cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, donde dice, oh Jerusalén, tu rey viene ante ti manso y humilde montado en un pollino, en un burrito. Esa era una profecía que viene en Zacarías 9:9. Ese día, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Daniel de las 69 semanas y la profecía de Zacarías, capítulo 9. ¿Vas entendiendo? El día exacto, por día exacto. O sea, tú dices, oye, de tal fecha, tú haces las sumas de los días que Daniel menciona y tú ibas a saber cuándo cuando el Mesías se iba a presentar como rey ante Jerusalén. Y la señal es que estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9 y la gente lo estaba aclamando como tal. Entonces Jesús por fin en ese día se presenta públicamente como rey y deja que lo aclamen como tal. Ese día, en cumplimiento a las profecías, Jesús esperaba que lo reconocieran como el Mesías, chicos. Jesús esperaba que eso. En Lucas 19:41 al 42 dice, habla acerca de esa esperanza que tenía. Sí, decía, cuando se acercó a Jerusalén, decía que vio la ciudad y lloró a ella y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traerte paz, pero ahora está oculto a tus ojos? Y decretó, ¿por qué? Porque estaba viéndose la profecía de Daniel y la profecía de Zacarías 9:9 y estaba manifestándose el Mesías después de una trayectoria de milagros y predicaciones que solamente que lo calificaban como tal. Como la gente no lo reconoció, como el pueblo no lo reconoció, decretó juicio por no discernir los tiempos de su visitación. Por eso dijo Jesús ahí, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas y no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste
el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Te das cuenta cómo Jesús está diciendo, está haciéndolos responsables por saber profecía bíblica? O sea, tenían que saber, tenían que discernir. Sí, se les había avisado. Qué fuerte, ¿no? Vamos hasta aquí. Aquí desciframos los 62, los 69 7. Hasta aquí vamos con eso. Ok, ese es el versículo 25. Tú dice que al final dice 69, Jesús va a llegar, que el Mesías iba a llegar a los 69 7. Lo divide en dos partes. ¿Por qué lo divide en dos partes? Los 7 es lo que se conoce como el tiempo en que fue reedificada Jerusalén, que tomó unos 49 años. ¿Sí? Tú puedes encontrar eso en el libro de Nehemías. Y el restante, los 62 semanas o los 62 7, es lo que se conoce el famoso periodo de los 400 años de silencio, el periodo intertestamentario, el periodo de la última revelación del Señor hasta que vino Juan el Bautista y Jesús. ¿Vamos? Ok. Después de esto, viene el versículo 26. Dice que después de la semana 69, se abre un intervalo. ¿Qué pasa? Dice, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, ¿cuándo sucede? Después de este periodo de 62 conjuntos. O sea, ya pasó de 7 conjuntos de 7 y después del periodo de 62 conjuntos de 7. Al final de las 62 semanas. ¿Sale? Dice, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, ¿qué va a pasar? Van a matar al ungido, sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. ¿Vamos? ¿Cuándo sucede esto? Después de las 62 semanas. Es decir, al final de las 69. No está hablando de la última semana, chicos. La última semana está pendiente. La último conjunto está hablando, termina las 62 semanas y sucede eso al final de las 69 semanas. Entonces, es después de las 62 conjuntos de 7, pero antes del último conjunto de 7 que comienza cuando el gobernante firma un tratado con el pueblo. Si vamos viendo que es en el inter, es lo que está diciendo el versículo, dice después de los 62, pero todavía no está hablando de la última semana. Está diciendo, al final de las 62 semanas, se le quita la vida al Mesías y destruyen el templo y la ciudad. Ok, pero todavía no menciona cuándo comienza la última semana. La última semana viene en el siguiente versículo cuando dice que comienza cuando un gobernante que va a venir firma un tratado con el pueblo. ¿Vamos? Entonces, entonces aquí se profetiza la muerte de Cristo, que se le quita la vida después de las 62 semanas. Y se cumplió en el año 32 después de Cristo. Y luego menciona que los ejércitos de un gobernante que vendrá destruyen la ciudad y el santuario. Fíjate, aquí hace una referencia de los ejércitos presentes de un gobernante que va a venir futuro. ¿Sí? Y eso se cumplió. ¿Cuándo fue destruido la ciudad y el templo? En el año 70. ¿Por quién fue destruido? Por el general Tito. Dice, el ejército de un gobernante que vendrá. Sabemos que el ejército fueron ejércitos romanos. ¿Vamos? Y dice el ejército, que sabemos que es romano, de un gobernante que vendrá. Entonces sabemos que el gobernante que vendrá es va a tener relación con este ejército. Por lo mismo sabemos que el anticristo tiene que surgir del Imperio Romano, porque sabemos que el ejército que destruyó a Jerusalén y el templo fue el ejército romano. El Imperio Romano era enorme, estaba la parte oriental y la parte occidental. Estaban las dos piernas del Imperio Romano. Entonces, ¿de dónde? Y es aquí donde dices, oye, el anticristo va a surgir del Imperio Romano. No sabemos, uno podría especular si va a salir de
de lo que es ahora Europa, pero también está la parte oriental. Acuérdense, era que la parte de Irak, de Irak, de Israel y la parte de norte de África. Entonces podría ser de la parte oriental, de la parte occidental, pero la Biblia, curiosamente, ¿sabes cómo le llaman al anticristo? Le llama el asirio. Le llama el asirio. Eso viene en Isaías 10, versículo 24 al 33 y Miqueas 5, del 5 al 6. De hecho, se sabe que los ejércitos del general Tito que destruyeron Jerusalén eran de la sección siria. Qué interesante, ¿no? Entonces aquí lo que hace es que menciona que después de las 62 semanas se presenta el Mesías, se le quita la vida, se destruye el templo y la ciudad. Y se abre un intervalo, un paréntesis, chicos. Un intervalo, así es. Este intervalo entre la 69 semana y la 70ª semana es un intervalo, es lo que Isaías 61, del 1 al 2, se menciona cuando dice que Jesús empieza, ¿se acuerdan cuando se presentó ante el pueblo de Israel y leyó el artículo de Isaías 61 en una sinagoga que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para liberar a los cautivos, y empieza a hablar, dice entre ese pasaje, anunciar el año del favor del Señor. Pero si tú lees Isaías, tú ves que Jesús se detuvo en una coma. Porque nada más se terminó y dice, he venido a anunciar buenas nuevas y a anunciar el año del favor del Señor. En Isaías dice, y el día de venganza. Pero no dijo eso. Se terminó concluyendo, y el día del Señor. O sea, deja pendiente el día de venganza. Ese coma es un periodo diferente. Ahorita estamos anunciando el año del favor del Señor. Esa coma, o sea, todavía ahorita, cuando vea sea el día del Señor, cuando después de rato es el día de venganza. Sí. Esa coma ha durado unos 2000 años, chicos. Sí. Es aquí, cumple, en este periodo de intervalo, cumple el presentarse. En Isaías, en Zacarías 9:9, dice que se presenta, que dice, he aquí tu rey viene a ti, Jerusalén, manso y humilde, montado en un pollino. Pero en el siguiente versículo, dice ahí que destruirá todas las armas usadas en la batalla. Sí. Dice el versículo 10, destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Esa parte, el siguiente versículo de Zacarías 9:9 está pendiente. Entonces cumple el presentarse como rey montado en un burrito, Zacarías 9:9, pero deja pendiente el destruiré todas las armas usadas en batalla. Entonces deja una agenda pendiente, cumple parcialmente eso. Anuncia el año del favor del Señor, Isaías 1, del 1 al 2, pero deja pendiente el día de venganza. Cumple Zacarías 13:7, que dice, despierta espada contra mi pastor, contra el hombre a quien confío. ¿Se acuerdan que iban a herir al pastor? Sí, las ovejas iban a ser dispersadas. Pero deja pendiente el siguiente versículo, Zacarías 13:8, que dice, 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán, solo 1/3 parte quedará con vida. Entonces, se cumple una parte, pero deja pendiente los siguientes versículos de esas profecías que se están cumpliendo en ese momento. ¿Sí? El intervalo, este intervalo, chicos, es revelado en el libro de Apocalipsis. ¿A qué me refiero con que es revelado en el libro de Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan de la señal de la mujer que está en el cielo? Y que que está embarazada. ¿Sí saben quién es? ¿Se acuerdan quién era la mujer? ¿Quién era la mujer? Es Apocalipsis capítulo 12. Ok, la mujer es el pueblo de Israel. No es la iglesia. La iglesia todavía no está embarazada, chicos. Tranquilos. Y de él dice que nacería el Mesías, ¿sí? Que iba a gobernar, un varón que iba a gobernar las naciones con vara de hierro. ¿Vamos? Ok. Pero que no cuando lo tienen, que no era la iglesia, que no lo... Acuérdense que Cristo, la Biblia te enseña que no es uno, sino es un cuerpo.
¿Ok? Entonces está refiriéndose a la venida del Mesías, pero juntamente con toda la iglesia. Y dice aquí, ahí en Apocalipsis 12, del 5 al 6, que una vez que es llevado a que es llevado al cielo la iglesia, o a este gobernante, al varón que va a gobernar, que el enfoque cambia a perseguir a la mujer. ¿Sí? Desaparece la iglesia y se aboca todo el enfoque a la mujer, al perseguir el pueblo de Israel. ¿Sí? Este periodo, este intervalo, es ese intervalo donde se está gestando el nacimiento de la iglesia. ¿Sí? Porque mientras que todavía no se convierte en el último miembro de que va a formar parte de la iglesia, todavía está la iglesia de nacimiento, por ponerlo de una forma. Ese intervalo también es revelado en Oseas 3, del 4 al 5. Que dice: Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Oseas 3, del 4 al 5, menciona esto. O sea, lleva a Israel 2000 años sin príncipe, sin sacrificios porque ya no tienen templo, sin columnas sagradas y ni siquiera ídolos. O sea, ya ni siquiera para eso. ¿Cuándo sucedió? ¿Saben hasta cuándo se empezaron a restaurar los sacrificios? ¿Alguien sabe? Ya empezaron a restaurarse. Apenas, ¿no? En diciembre. En diciembre del año pasado, chicos. Hace apenas 6 meses. Se empezaron a restaurar los sacrificios. ¿Te das cuenta? O sea, después de años, esta profecía de Oseas 3, de 4, 5, donde iba a estar mucho tiempo sin rey, porque el trono se quedó, el reino de Israel quedó destruido, ya no ha habido otro rey, ¿sí? Y sin sacrificios porque no ha habido templo ni la disposición para poder restaurarlos. Aquí se está restaurando y se restauró. Se comenzaron a realizar los sacrificios, al igual que Nehemías. Antes de que se reconstruyera el templo, empezaron a realizar sacrificios. Y en Israel lo que acaban de hacerlo, permitieron las partes del santuario que se van a usar en el tercer templo y están reconstruidas, y las pusieron ahí donde está el muro de los lamentos, y empezaron a realizar los sacrificios en preparación para lo que va a ser el tercer templo. Imagínate. Hechos 15, del 13 al 18, dice: reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. Este periodo, eso de reconstrucción de Jerusalén todavía no está. Es un lapso, ¿sí? Que todavía no se... Estamos en ese lapso en donde todavía no se cumple eso. Lucas 21, 24 dice: en este periodo es cuando se cumple esto. Dice: los matarán a espada, serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Ok, aquí dice que se iba a destruir el templo y la ciudad. Y dice que los matarán a espada. ¿A quiénes? A los judíos que están en Jerusalén. Y serán llevados cautivos a todas las naciones del mundo. Aquí se le conoce como la diáspora. ¿Sabes qué pasó en el año 70? El Imperio Romano los invadió y los dispersó por todo el mundo. Ya tenemos por eso judíos en todas partes. Y dice: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Este tiempo de los gentiles es el tiempo donde los gentiles están gobernando sobre Jerusalén. Oye, pero ya Israel lo está ocupando. No completamente. Al punto de que tú tienes a la mezquita, por ejemplo, en el lugar más santo de Israel, donde no pueden hacer nada al respecto. Hay secciones de Jerusalén donde todavía no pueden hacer nada al respecto. ¿Sí? Entonces, este periodo donde los gentiles están pisoteando Jerusalén todavía sigue vigente. ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta que el Mesías venga en la segunda venida. Pero es este periodo, este paréntesis, el tiempo de los gentiles. ¿Sí? Y es el tiempo que Jesús dice que la salvación estará oculta a tus ojos. Lucas 19, 42. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, como dice Romanos 11, 25. Entonces, hay un velo en el pueblo de Israel que le impide aceptar al Mesías. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número de gentiles que han de aceptar a Cristo se entreguen y formen parte de la iglesia. Como dice Romanos 11, 25, dice que, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que se haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Qué crees? Y ahorita
hay un despertar en el pueblo de Israel. Se está empezando a quitar el velo ya. Uno de los principales avivamientos es entre los judíos que se están convirtiendo a Cristo. Sí, después de tener el velo. Entonces dice que esta salvación está oculta a los ojos de Israel hasta que se complete el número de los gentiles que saltarán a Cristo, y entonces todo Israel será salvo. Es en este lapso, en este intervalo en que sucede todo esto, en que todavía no se convierte el pueblo de Israel, pero está en ese tiempo de ceguera. Este es lo que se conoce como la era de la iglesia, en este lapso. ¿Vamos? Ese es el paréntesis entre las 69 semanas y las 70, la semana 70. 70 tuaba, sí, como le llaman. Entre las semanas 70. Aquí es donde se manifiesta o surge ese surgimiento de la iglesia que se mantuvo en secreto en el viejo antiguo. Estaba profetizado, pero no se entendía. Y tú ves los pasajes y dices, pues aquí estaba, pero la gente no entendía, era un secreto en plena vista. Jesús habló de la iglesia en Mateo 13:34, Efesios 3, del 5 al 9. Pablo también habla acerca de esto, que era un secreto que se mantuvo, en donde Dios iba a formar un cuerpo, un pueblo, que sería la extensión de Cristo. Cristo es una persona, pero no, son muchas personas que van a ser la extensión de Cristo. 1 Corintios capítulo 12 dice que Cristo no es uno, sino son muchos. Dices, órale. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Por eso profecías mesiánicas donde dice que el Mesías se iba a gobernar con vara de hierro, ¿a quién creen también que se les promete? A nosotros. Jesús dijo que al que venciere nos iba a dar autoridad sobre naciones para gobernarlas con vara de hierro. Dices, ¿cómo, Señor? ¿Pero eso es una profecía mesiánica? Sí, pero todo esto es extensión de mía. ¿Vamos? Entonces, Jesús está hablando de ese cuerpo de Cristo, de ese nuevo pueblo, que es diferente al pueblo de Israel y es diferente a los gentiles, chicos. Son diferentes. Esta es una nueva figura, donde aquí en la iglesia se identifica porque el Espíritu está dentro de cada creyente, ¿sí? Donde va a ser llevada con Cristo en el rapto, como Jesús dijo que si les preparara el lugar, entonces vendré a ustedes y los llevaré conmigo. O como viene en 1 Corintios 15, del 50 al 58, donde vamos a ser llevados al sonar de la trompeta. Es aquí donde se habla es la conformación de un nuevo hombre hecho a la imagen de Cristo, Efesios 2:15, Apocalipsis 12:5. Y se distingue de entre los judíos y los gentiles en varias formas. No somos los gentiles, no somos parte del cuerpo de Cristo, pero tampoco somos el pueblo de Israel. ¿En qué sentido somos diferentes? Somos diferentes en el sentido de que... Ok, déjame explicarte. Eso lo vamos a ver más adelante, pero te adelanto. La iglesia es la élite gobernante. Al pueblo de Israel no se le prometió la tierra prometida, ¿vamos? Pero es al linaje de Israel, al linaje de David, al que se le promete el reino. ¿Estamos conscientes? Que va a gobernar. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Y al ser tú una extensión de Cristo, tú estás injertado dentro de Israel, pero entre la élite gobernante. Por eso a los discípulos de Jesús, que eran de diferentes tribus, se le prometió que iban a sentarse con él para reinar a las tribus de Israel. ¿Pero cómo, Señor? Porque en Cristo ya eres injertado, ya no hay judío ni gentil ni nada, sino que eres de Cristo. Y Jesús era del linaje de David y del linaje de Abraham. Y Él es el que recibe todas las promesas. Entonces, nosotros somos la élite gobernante, somos los que vamos a gobernar. ¿Sí? ¿Sobre quiénes? Sobre el pueblo de Israel y sobre las demás naciones. ¿Vamos? Entonces, en ese sentido, sí somos una extensión del pueblo de Israel, pero somos la élite gobernante. En eso se distingue de no somos tal cual el pueblo de Israel. Obviamente, para que surgiera la iglesia, había ciertos requisitos que se tenían que cumplir antes. Uno, tenía que haberse llevado a cabo la expiación por nuestros pecados. Mateo 16, del 18 al 21. Y también tuvo que haberse llevado a cabo la resurrección. Efesios 1, del 20 al 23. Y la ascensión, que es Efesios 4, del 7 al 11, que es cuando Jesús da dones espirituales a la iglesia. ¿Sí? Entonces estamos en esta era de la iglesia. Es un paréntesis, pero fíjate en esto, es un paréntesis en el calendario o en el reloj profético,
o en la agenda que Dios tiene para quién, para el pueblo de Israel. La iglesia es un paréntesis nada más. ¿Vamos entendiendo? O sea, no somos el centro del... No somos exactamente, no somos el centro, somos solamente un paréntesis. Oigan, señores, pero qué paréntesis, señores. O sea, también Jesús dio la vida. al final tenemos una posición mayor, en ese sentido, de mayor privilegio que el pueblo de Israel. Sí. Porque Israel sí va a recibir todas las bendiciones profetizadas, pero ¿por medio de quién? De la iglesia y de Cristo. Sí. Entonces, ese es el paréntesis. Y luego llega el último 7. Fíjate, el último 7 dice, en el último 7, es aquí donde el anticristo firma un pacto con Israel, dice Daniel 9, 27. El gobernante, aquí en el versículo 26, hablaba del ejército de este gobernante que iba a destruir al templo y a la ciudad. Entonces, en el versículo 26 dice que el ejército destruye el templo de la ciudad. Y en el versículo 27, deja a un lado el ejército y se enfoca al gobernante. Dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. 7 años. Gobernante. Este gobernante, chicos, es el anticristo. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, dice, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. ¿Vamos? Y como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causará profanación hasta que el destino decretado para ese profanador caiga sobre él. Entonces la mitad para los sacrificios y las ofrendas y pone un objeto sacrílego. Cuando habla de un objeto sacrílego, está hablando de un ídolo, una imagen de algo. ¿Vamos? Sucede a la mitad. ¿Sí? Vamos a ver eso. Bueno, esta última semana, sus últimos 7 años, es lo que se conoce como el día de venganza. Isaías 61:2 es lo que sucede después de la coma. Ahorita estamos en el año agradable que ha durado 2000 años. Y ese es el día de venganza, lo que se conoce como el día del Señor, donde empieza Dios a derramar sus juicios sobre la tierra. ¿Sí? Pregunta, ¿cuándo comienzan los 7 años de este periodo de tribulación? ¿Dónde es el día de venganza de Dios? ¿Cuándo sucede el rapto? No, ¿ven aquí el rapto? No sucede el rapto. ¿Cuándo? Que mi bello pasó a decirnos. ¿Cuándo sucede, chicos? Cuando se firma el tratado. Dice aquí, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Es el último conjunto de 7. ¿Cuándo comienza? Cuando el gobernante, que es el anticristo, firma un tratado con el pueblo de Israel. No sucede con el rapto. ¿Podemos estar aquí viendo que se firma No. Entonces, es el día de venganza, dura 7 años y comienza cuando el anticristo firma un tratado con el pueblo de Israel. Eso es muy importante. No comienza con el rapto, comienza cuando el anticristo firma un tratado con el pueblo de Israel. Y aquí hay una referencia, un contexto histórico, donde Daniel capítulo 11, si mal no recuerdo, empieza a hablar de un tipo de anticristo que es Antíoco IV Epífanes, que era un gobernante griego asirio, de hecho, griego asirio, del área siria. En el año que estuvo entre el año 175 y 164 a.C. Y este gobernante, que era un tipo de anticristo, que viene en Daniel capítulo 11, habla acerca de él, pone pena capital al que leyera el Torah, la Biblia. Pena capital, imagínate. Sacrificó un cerdo en el altar. Erigió un altar de Zeus, que era una abominación desoladora. No era desoladora, era una abominación. Sí. Y fue ahí cuando sucedió la revuelta de los maquiaveos. Y esa revuelta exitosa de los maquiaveos, donde restauraron y purificaron el templo, es la celebración del Hanukkah. ¿Sale? Es en diciembre. Fueron 3 años que duró la guerra para vencer a los romanos en ese tiempo. Y edificaron
el templo lo reedificaron o lo restauraron el 25 de Kislev, que es un mes griego. Y de ahí se celebra vino la celebración del Hanukkah. De hecho, Jesús celebró el Hanukkah, y tú puedes ver de eso en Juan capítulo 10, versículo 22. ¿Ok? Este es el día de venganza donde... te lo platico eso porque va a ser este Antíoco IV Epífanes es un tipo de anticristo. Tú lees Daniel capítulo 11 que se refiere a él, luego se salta para referirse al anticristo porque es una derivación de él. Bueno, la parte pacífica de este trato, de este pacto que hace el anticristo con el pueblo de Israel, dura solo la mitad, 3 años y medio. Pero él se siente seguro, pues celebramos un pacto, ¿sí? Dice Daniel 9:27, el gobernante firmará un tratado con el pueblo de Israel por un periodo de un conjunto 7. Si la primera parte de eso suena todo maravilla. Esta primera parte es de la que habla Apocalipsis 11:3, que es cuando aparecen los 2 testigos. Dice, daré poder a mis 2 testigos y ellos vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. ¿Sabes cuántos son 1260 días? 3.5 años. En esta primera mitad, chicos, aparecen los 2 testigos. ¿Vamos? Y esos 2 testigos es en la parte pacífica, ¿sí? En donde se desata también la guerra del anticristo contra el resto de los descendientes de la mujer. ¿Quiénes son el resto de los descendientes? Los gentiles creyentes en Cristo que se quedan en la tribulación, que dice Apocalipsis 12:7. Se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Fíjate cuán importante es fieles al testimonio, o sea, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, a mitad de dicho pacto, el anticristo lo rompe, pone un objeto sacrílego y empieza lo que se conoce como el último holocausto. Entonces, durante la primera parte están ofreciendo los judíos sacrificios en el tercer templo. Ya construido. ¿Cuándo se construyó? Para comienzo de los 7 años ya está terminado el tercer templo. Al comienzo. Porque los testigos, dice la Biblia, ahí en Apocalipsis 11, que los testigos, que al pueblo de Israel, que a los gentiles se les dio acceso a la ciudad, pero no al templo. Entonces está hablando de, entonces ya hay templo. Sí, ya los atrios del templo están resguardados. ¿Cuándo se van a tardar en la reconstrucción, chicos? Tienen todo listo, incluso las piedras que van a utilizar. Tienen la indumentaria de los sacerdotes, tienen el cristal, tienen todo. Faltaba nada más una vaca roja, ya la tienen. Este año, ya se tienen 2. Imagínate. ¿Cuánto se tardan en que... Es nada más una cuestión de oportunidad para montar todo, chicos. Es por la mezquita, la roca. Sí, nada más hay una mezquita que está en el camino, pero... Sí, hay 2 vertientes de que, oye, lo construyen al lado o sucede alguna catástrofe que... O sea, no sabemos cómo va a estar la cosa. Pero, bueno... A mitad de dicho pacto, entonces el anticristo rompe eso. Dice, a cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante, o sea, sacrificios y ofrendas es los sacrificios y ofrendas en el tercer templo, en el altar del tercer templo. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa desolación hasta que el destino decretado por este profanador finalmente caiga sobre él. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tipo muera. Hasta que este gobernante muera. Este episodio, cuando se pone el objeto sacrílego, Jesús hizo referencia de este episodio en Mateo 24, versículo 15. Dice, así que cuando vean en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Es en el templo. Sí, es un pequeño recinto donde solamente el sumo sacerdote puede entrar. ¿Vamos? Y dice, oye Jesús, ¿cómo voy a ver algo que sucede en el lugar santo?
Jesús estaba profetizando aquí el surgimiento de la tecnología. Se iba a televisar, chicos. Porque Jesús dice, así cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyen a las montañas. ¿Quiénes son los que deben huir? Los judíos, los que están en Judea. Entonces, ¿ves el objeto sacrílego? ¿Tú como judío? O sea, no tú como mexicano. Tú date por muerto. ¿Por qué? Porque el anticristo va a destazar, a arrasar a cualquier creyente en Cristo. Sí. Exacto, los que se queden. Pero los judíos, ese es el pitazo, cuando ven el objeto sacrílego que ponen en el lugar santo, es el pitazo para que, patitas para que son, a correr se ha dicho. ¿Sale? Por eso Jesús dijo que no, porque como está refiriéndose a los judíos, Jesús dijo, oren para que su huida no sea ni en invierno, ni en día de descanso, el sábado. Porque está hablando a quién? A los judíos. Porque creo que nadie se transporta. Sí. Esta huida, chicos, es a la que se refiere Apocalipsis capítulo 12, del 5 al 6. Donde dice, la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. 1260 días, chicos. Iba a ser resguardada. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. En la primera parte, todo bien con el anticristo. En la segunda parte es cuando la mujer huye. Y es la huida a la que está refiriendo Jesús en Mateo 24. ¿Vamos? ¿Entendiendo? Dice allí en Apocalipsis 12, 14, dice, al lugar donde sería sustentada esa mujer durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo. Tiempos. En el griego es duo, son 2. Y medio tiempo. ¿Cuántos son? 3 años y medio. Entonces, a ese tiempo, Dios le habla como 3 años y medio, 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo, e incluso se lo pone por meses. Ahorita te voy a decir. Porque dice en Apocalipsis 13:5 que a la bestia se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. ¿Cuándo se le va a dar toda la autoridad al anticristo? En la última recta final exactamente de los 7 años. Es cuando, porque en la primera parte gobierna con 10 reyes, dice la Biblia. Está hablando años de 365 días. 360 días. 300, son años proféticos en ese sentido. Entonces dice que estos tres últimos años, chicos, es donde que se le conoce como la gran tribulación. Mateo 24:21 dice, porque habrá una gran tribulación como la que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá jamás. Estos últimos 3 años y medio, chicos, son la gran tribulación. Oye, los primeros son tribulación. Es tribulación primeros 3 años y gran tribulación últimos 3 años y medio. ¿Vamos? Dice, habrá un periodo, Daniel 9, 12:1 habla a esta gran tribulación, se refiere a esto, en Daniel 12:1 dice, habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Daniel está hablando de esto, no Jesús. Sí, Jesús nada más está haciendo eco a la profecía de Daniel. Amós 9:10 te dice qué va a pasar en este periodo. Dice, morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen, no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. Porque gran parte del pueblo, pensando que haciendo un pacto con este falso Mesías, sí iban a salvar al pellejo. Pero no estaban a cuentas con Dios, aceptaron al anticristo. Dice aquí, todos estos van a morir a filo de espada, porque el anticristo los va a traicionar. Y los da. ¿Cuántos van a morir? Zacarías 13, del 8-9 habla acerca de eso. 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán. 2/3, chicos. Dice el Señor. Pero quedará 1/3 del país. Durante el holocausto de Hitler murió 1 de cada 3 judíos. En este último holocausto por el anticristo van a morir 2 de cada 3 judíos. ¿Sí? ¿Vamos? El remanente que quede
todo ese remanente que quede va a ser salvo. Se va a convertir en Mesías. Jeremías 37 dice, en toda la historia, ¿qué es lo que dice Jeremías 37? En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Imagínate cómo va a estar. Si piensas que lo de Hitler fue tiempo de terror, con la persecución, campos de concentración, ese fue un juego de niños, comparado con lo que viene. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. O sea, angustia, pero hay esperanza. Al final va a ser salvo. Aunque sea uno de tres va a sobrevivir. Apocalipsis 13:5 dice que a la bestia se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Estos 42 meses son los 3 últimos años de este pacto, de este periodo de 7 años, donde el anticristo ya, los otros reyes que formaban parte de este gobierno mundial le ceden toda la autoridad para que el anticristo haga lo que quiera a este falso Mesías. Dice Daniel 7:29, ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es? 3 años y medio. Dice Daniel 12:7, durará un tiempo, tiempos y medio tiempo, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. En el mismo periodo, chicos. Daniel 12, del 11 al 12, dice, desde el momento que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa desolación para ser adorado, habíamos dicho que iba a haber 1260 días. Apocalipsis dice 1260 días. ¿Sí? Pero aquí dice en Daniel 1290 días. Aquí me le están aumentando 30 días. ¿Qué pasó? Dice, y luego dice, benditos los que esperen y permanezcan hasta el fin de 1335 días. Pues, oye, entonces, ¿cómo ando? Ok. Que 1260 días. Y que dice que habrá del objeto sacrílego hasta sí, desde el momento que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego hasta el caso de desolación para ser adorado, habrá 1290 días. Lo que decimos estudiando ambos pasajes es que Jesús llega al final de los 1260 días, al final de los 7 años. Y al final de los 1290 días, es decir, 30 días después, su gobierno es oficialmente instalado. 30 días de la batalla dura un día nada más, pero de instalar su gobierno, su trono, reconstruir ahí las cosas. Y al final de los 1335 días, las naciones son juzgadas y se define quién entra al reino del Mesías y quién. Por eso dice, benditos son los que esperan y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. O sea, si sobreviviste después de estos días, significa que fuiste de las naciones sobrevivientes que se les dejó entrar al reino del Mesías. ¿Vamos? ¿Ok? Y al final, chicos, entonces al final de este periodo, Dios redime a Israel. Oseas 5:15 dice, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Quiero que entiendas esto. El periodo de la gran tribulación es un acto de amor de Dios por Israel. Es para tratar con su corazón y para que se dé cuenta del grave error de su culpa de haber rechazado al verdadero Mesías en la primera venida. Van a reconocer su error, chicos. Y el falso Mesías que aceptaron como su Mesías se dan cuenta, ups, no era, porque los querían aniquilar. Entonces dice aquí Oseas 5:15, entonces regresaré a mi lugar, ¿cuándo? Cuando reconozcan su culpa y se vuelvan a mí, a Jesús. Por tanto, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. La gente, el remanente, se va a convertir a Cristo. Isaías 54:7 dice, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. O sea, Dios no abandonando a su pueblo, sino todavía teniendo cuidado de ellos, especialmente el remanente. Amós 9:11 dice, en aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como eran en días pasados. Cuando está hablando de la choza caída, está hablando de linaje de reyes. Va a volver el rey descendiente de David, va a volver a gobernar sobre Israel. Mateo 23, del 37 al 35 dice, no volverás a verme hasta que digas bendiciones o bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí.
¿Qué sucede? Está la opresión, está está Israel entre la espada y la pared, está la angustia. Reconocen que aceptaron al Mesías equivocado y se dan cuenta de que el verdadero Mesías es el que habían crucificado hace 2000 años. ¿Y qué hacen? Invocan el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, todo que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre de Jesús y el Señor escucha. Dice Romanos 11:26. Luego todo Israel será salvo. Daniel 12:1 dice, serán salvados los de tu pueblo cuyos nombres se hayan anotado en el libro. Ese remanente, ese 1/3, va a ser salvo. En ese día, dice Zacarías 14:4, el Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos. Llega a poner sus pies en el monte de los olivos y a destazar a las naciones que estaban destruyendo el pueblo de Jerusalén. Y así se cumplen las 70 semanas. Es un periodo de 70 conjuntos de 7 que se ha decretado para el pueblo de Israel, la ciudad santa, Jerusalén, para poner fin a su rebelión. Ya por fin reconocieron su rebelión, se regresan a Dios, para terminar con su pecado, porque invocaron el nombre del Señor, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna. ¿Cuándo se va a traer la justicia eterna? Cuando venga el Mesías a establecer su reino otra vez, que es la segunda venida. Y para confirmar la visión profética y ungir al Santísimo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya captamos ahí. Si no entendemos este esquema, no sabemos cómo está la cosa. Sí. Los adventistas, por ejemplo, decían que los 1290 días eran años y demás, pero cuando ves esto dices, ahí está, ya tienes un mapa mental de cuál es el orden de las cosas y dónde estás ubicado. Ahorita estamos ¿dónde? En el paréntesis. ¿Sí? Oye, pero ese paréntesis está muy raro. ¿Por qué le cortas ahí y no son de forma continua? Es así como Dios opera. Tú lees el pasaje y ves claramente que es un paréntesis, porque la última semana no comienza sino hasta que el anticristo firma un pacto con el pueblo de Israel. ¿Vamos? Entonces, lo que sucede de que el Mesías se presenta, le es quitado la vida, es destruido el templo y la santa ciudad, sucede después de las 69 semanas. Pero antes de las 70, es un paréntesis. Es la era de la iglesia. Pero ese patrón donde Dios abre paréntesis es un patrón que se repite en el trato de Israel desde sus orígenes, con el pueblo de Abraham. ¿Por qué? Porque, pon atención a esto es muy interesante. Desde el nacimiento de Abraham hasta el Éxodo, son 490 años. ¿Cuántos son los 77? 490 años. Con un paréntesis. ¿Vamos? Del Éxodo a la construcción del templo, ¿sabes cuántos años son? 490 años. Del edicto de la construcción del templo al edicto de reconstrucción de Jerusalén son, ¿cuánto? 490 años. Del edicto de reconstrucción de Jerusalén a la segunda venida, ¿cuántos son? 490 años. Oye, pero hay un paréntesis. Bueno, también hay paréntesis en los demás. Déjame explicarte. Fíjate en esto. Con Abraham. Génesis 12:4 menciona que del nacimiento de Abraham a la promesa, Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa. 75 años, súmale, 75 años. Y de la promesa al Éxodo son 430 años. ¿Va? Si lo sumas, ¿cuánto da? 505 años. Pues no que 490 años. Los paréntesis. Paréntesis. Cada vez que el pueblo de Israel se salía de la agenda de Dios, de lo planeado por Dios, por su pecado, por su rebelión, por su incredulidad, se abría un paréntesis. ¿Vamos? ¿Cuál fue el paréntesis en el tiempo de Abraham? Ismael. ¿Cuántos años estuvo Ismael con Abraham? 15 años. A los 15 años fue echado fuera. ¿Le resta los 15 años y cuánto da? ¿Vamos? Esa es la cosa que no tengo. O sea, se abría un paréntesis. A ver, te me desviaste aquí, no era lo que yo quería, hijito. Vamos, se abre el paréntesis hasta que volvamos a la agenda. ¿Sí? ¿Cuántos paréntesis ha abierto Dios en tu agenda?
Oye, del Éxodo al templo. Y si me lo vieron por un paréntesis. Ok, del Éxodo al templo. Primera Reyes 6:8 dice que del Éxodo al comienzo de la construcción del templo transcurrieron 594 años. ¿Sale? Y el templo tomó en completar 7 años. Si lo sumas, ¿cuánto da? 301. Del Éxodo al templo. Sí, nada más que hay que contar los años de esclavitud que tuvo el pueblo de Israel durante el tiempo de jueces. ¿Te acuerdas cuántos años fueron subyugados por las naciones vecinas? Fueron años de servitud, de esclavitud por las naciones vecinas, 111 años. ¿Por qué? Fue esclavizado por Mesopotamia 8 años, por los Moabitas 18 años, por los Cananitas 20 años, por los Madianitas 7 años, por los Amonitas 18 años y por los Filisteos 40 años. Todo eso viene en el libro de Jueces, chicos. Le restas ese paréntesis, ¿cuánto da? Porque se desvían. Cada vez que te desvías de la agenda de Dios, ok, chiquito, aquí te espero. Vamos a abrir un paréntesis. Pero mi agenda sigue. ¿Vamos? Del templo, la construcción del templo al edicto de la construcción de la ciudad. Sí, 400 años. El templo se terminó de reedificar en el 1005 a.C. La orden de reconstrucción de Jerusalén se dio en el 445 a.C. Da un total de una diferencia de 560 años. ¿Qué paréntesis se abrió entre el templo y la reconstrucción? ¿Quién se acuerda? La cautividad de Babilonia. ¿Cuánto duró? 70 años. Chicos, eso es básico. Le resta 70 años. ¿Cuánto da? Qué spooky, ¿verdad? Se abrió un paréntesis. ¿Te sales de la voluntad de Dios? ¿No estás dentro de la agenda? Vamos a abrir un paréntesis, hijito. Aquí seguimos con la agenda, pero no se quita. Por eso los judíos se basan tanto en la venida. De la reconstrucción de la orden de reconstrucción de Jerusalén hasta la segunda venida, ya lo sabemos. Daniel 69, Daniel de 9:25 habla que pasarían 69 semanas o 7 de la primera venida, hasta la primera venida, de la orden de reconstrucción hasta la primera venida. Son 483 años. ¿Se abre el paréntesis de la iglesia? Llevamos 2000 años. Y se cierra el paréntesis cuando la iglesia parte y cuando el anticristo, se retoma el paréntesis cuando el anticristo firma un tratado con Israel, con el pueblo de Israel. 7 años. Suma los 483 años y los 7 años, en total, 490 años. 77. ¿Vamos? Sí. Entonces, Dios sigue su agenda. Todo sigue de acuerdo a lo planeado. Entonces, esa cuestión de que, ese paréntesis te la sacaste de la manga. No. Es la forma habitual en que Dios trabaja con el pueblo de Israel. Te sale de la voluntad de Dios, por incredulidad, desobediencia, lo que tú quieras, y Dios abre el paréntesis. Órale. ¿Sí? Pero su agenda sigue. ¿Vamos? Ok. Y estos dos últimos versículos, el versículo de Daniel capítulo 25, 9:25, ya se cumplió. Sí, ya Jesús llegó ya a final de la 69 semana. Ya se cumplió eso. ¿Vamos? Ahorita estamos con pendiente del versículo 26 y 27. Y es aquí donde dice, después de este periodo 62 conjuntos de 7 matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Ok. Se me había olvidado comentarles, era que ese donde dice el objeto sacrílego que causa profanación, otra versión le dice que causa desolación. ¿Sí?
Jesús en Mateo 24 menciona que el objeto, la abominación desoladora, es una abominación. Cuando es una abominación, la Biblia se refiere a un ídolo. Y desoladora, ¿qué cosa? Desolación. Y curiosamente, en Apocalipsis capítulo 13 menciona que la imagen que van a poner va a causar desolación, porque todo el que no lo adore le va a dar más fuerza, cumpliéndose exactamente la descripción de esa abominación. Desoladora, ¿por qué? Porque va a desolar cualquiera que no se someta a ella. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Quiero que entiendan esto. Aquí lo que da por sentado esta profecía. Primero, te dice que el anticristo va a surgir del Imperio Romano. Te dice que surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirá la ciudad y el templo. Sabemos qué ejércitos destruyeron la ciudad y el templo. ¿Quiénes fueron? Los romanos. Entonces va a ser un gobernante relacionado con esos ejércitos. Entonces ya sabemos quién destruyó. Entonces sabemos que no va a ser mexicano el anticristo. Entonces no te preocupes por López Obrador, no te preocupes por nada de eso. Va a surgir, va a surgir de la unión de lo que fue el antiguo Imperio Romano. Sí, seguramente de la sección de la sección oriental. Sí. Entonces sabemos que va a surgir del Imperio Romano. Eso es lo que son cosas que da por sentada la profecía. Y la otra cosa que da por sentada esta profecía es el tercer templo, que tiene que ser reconstruido. Dice que pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Cosa que, Oseas, que habíamos leído que el pueblo de Israel iba a estar mucho tiempo sin sacrificios y ofrendas, porque no iban a tener templo. Y todavía no lo tienen. Han pasado 2000 años sin sacrificios y ofrendas. Pero, ¿por qué crees? Ahorita tienen todo listo para reconstruir el tercer templo. Entonces aquí esta profecía da por sentada que va a haber un tercer templo. Y que van a restaurar los sacrificios y ofrendas en ese tercer templo. Así como antes. Así como antes, tal cual, van a poner eso. Y el sistema de los Illuminati y todas esas cosas quieren apoyar la reconstrucción de ese templo. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que lo van a utilizar para su falso Mesías. Entonces da por sentado la reconstrucción del tercer templo. Les invito a que se inscriban en Facebook. Hay una página de Third Temple Institute que te habla de los avances para la reconstrucción. Déjame decirte, tienen todo listo. Todo. Ya tienen a los sacerdotes, ya tienen a los levitas, tienen sus vestimentas, tienen los utensilios, tienen el candelabro tal cual lo tienes, con cristal. Y todo el mundo puede verlo y lo está. Exacto. Tienen todo listo, chicos. Faltaba la vaca roja, que tienen que quemarla y hacer la ceniza porque se utilizan los rituales de purificación del templo y está todo listo también, incluso. Ya hasta incluso este diciembre, como les digo, empezaron con los sacrificios. Con partes del altar que van a ser utilizadas en el tercer templo. O sea, Daniel hablaba de que iba a construirse eso, estaba dándolo por sentado y estamos viendo que se ve el cumplimiento en el horizonte. Y aparte los judíos ortodoxos dicen que ya tiene que venir el Mesías. Bueno, los judíos ortodoxos dicen que ya tiene que venir el Mesías, pero hay toda una campaña para la reconstrucción del tercer templo. Sí. Entonces aquí ves eso que está dándose por sentado. También dice que aquí también, dice que Israel, otra cosa que da por sentada es que tiene que estar de nueva cuenta en su tierra, porque el anticristo firmó un tratado ¿con quién? Con el pueblo, no disperso, sino con una nación. Entonces aquí está asumiendo que ya están de vuelta. En el versículo anterior dice que iban a ser dispersos, que iban a ser destruidos el pueblo. Aquí cambia a otro escenario donde dice, En 2 capítulos dice. en 2 versículos, imagínate. Ay, sí, con una coma son 2000 años. Pero sí me está dando, aquí está hablando de que otra vez Israel tiene que estar de nueva cuenta en su tierra, porque el anticristo, este gobernante, firmó un tratado con el pueblo. No puede estar disperso. Tiene que ser otra vez una nación. Y la Biblia profetizó que en Isaías que el pueblo de Israel, la nación de Israel, iba a nacer en un solo día otra vez. Y nació en un solo día, cuando el edicto de la ONU ordenó el surgimiento de Israel.
Jesús le añade un poco más porque también Jesús nos habla de la existencia de los medios de comunicación cuando dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver, Señor? Tú confía en mí. Vamos a ver. Señor, pero eso es o sea, no voy a estar ahí, nadie me deja entrar. Dice, tú, espérate, lo van a televisar. Jesús estaba suponiendo los medios de comunicación, chicos, porque dice, los que estén en el campo, huyan. Entonces, ¿cómo voy a ver en el lugar santo mientras estoy en el campo? Sí. Ahí con tu celular viendo. Sí. Corre, sí. También, algo que puedes ver en esta profecía es que Israel y la iglesia son mutuamente excluyentes en el trato de Dios. Somos un paréntesis. Se cierra el paréntesis y entonces se vuelve a retomar el trato de Dios con la iglesia. Sí, por eso dice Jesús, dice Pablo en Romanos 11:25 que ahorita el pueblo de Israel se le ha cegado el entendimiento, dice, hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Romanos 11:25. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de gentiles que van a aceptar a Cristo, que van a formar parte de la iglesia en condiciones normales. ¿Sí? Y una vez, y también lo que te enseña esto, chicos, una vez celebrado el pacto con el anticristo e Israel, una vez celebrando este pacto del anticristo con Israel, ¿qué crees? Podemos saber con exactitud cuándo Jesús va a volver. ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo le dan más tuerzo al anticristo, a este falso gobernante? Más tuerzo. Dice que como punto culminante de todos sus terribles actos, este gobernante colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Es 1260 días. O sea, una vez tú sabes que tú puedes saber con exactitud que una vez celebrado el pacto del anticristo con el pueblo de Israel, pones el reloj. 7 años de 360 días. Al final de esos 7 años se le quita la vida al anticristo. ¿Por quién? Por el Mesías, por Jesús, quien viene en Apocalipsis capítulo 19, dice que viene con todo el ejército, con toda la caballería, para pelear contra el anticristo y quitarle la vida en ese día. O sea, vas a poder saber cuándo sucede la segunda venida con exactitud. Tan predecible va a ser esta segunda venida, que dice en Apocalipsis capítulo 16 que el anticristo se prepara y reúne los ejércitos de este mundo, los manda a llamar con tiempo. Y en Apocalipsis capítulo 19 dice que ya está listo el anticristo con todos los ejércitos del mundo para recibir al Mesías. ¿Por qué? Porque sabe. Porque aquí en este pasaje te está diciendo con exactitud cuándo Jesús regresa por segunda ocasión. Oye, Alberto, ¿pero qué no se supone que nadie sabe el día ni la hora? Mateo 24:36 habla acerca de eso, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hay dos partes de la venida del Señor. Una parte sorpresa y otra predecible. Tienes que identificarlo, si no vas a pensar que la palabra se contradice. Platicando con esto con un hermano le decía, oye, pero dices que es sorpresa y no va a haber rapto, va a ser hasta el final de la tribulación. Y entonces, ¿tú crees que la segunda venida del Señor, con todo que para destruir al anticristo, va a ser sorpresa? Entonces, ¿cómo sabe el anticristo cuando que Jesús va a regresar al punto de que está listo para recibir al Mesías con todo el batallón, con todos los ejércitos, para pelear contra el que viene en el cielo? O sea, no se lo enseñó, Dios no reveló el día y la hora ni a los ángeles del cielo, ni al Hijo, pero sí al anticristo. ¿O cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? La Biblia no se contradice, está hablando de dos eventos diferentes. Pero tú sabes que con eso tú entiendes por qué el anticristo está listo. Él sabe cuándo va a llegar Jesús. Y te pone las fechas por días, 1260 días, te lo pone por meses, 42 meses, te lo pone por tiempos, medio tiempos y demás. Y si fuera necesario, te lo pondría en nanosegundos. ¿Por qué? Porque como va a ser el tiempo más difícil, de mayor tribulación, tú estás contando el tiempo. O sea,
necesito, o sea, hay esperanza, ya sé casi, o sea, tú estás así con el alma entre la espada y la pared. Entonces, ¿no será sorpresa su venida? Sí, va a ser sorpresa, chicos. Hay una cuestión sorpresa que es el rapto. Es que siempre pensamos en una venida, en un solo. Es el rapto. Dice Lucas 17, el 26 al 32, al 36, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó al diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban, hasta la mañana que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió fuego del cielo y azufre y ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Esa noche 2 personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada y la otra dejada. ¿Está hablando de qué? Del rapto. ¿Cuándo va a suceder el rapto? En un tiempo de normalidad. Normalidad, entiéndase, chicos, que no en un tiempo de cataclismos apocalípticos. Siempre ha habido crisis, hambres, pestes, guerras en la historia de la humanidad, pero nunca a nivel de apocalipsis. ¿Por qué? ¿Cómo está el nivel de apocalipsis? Nada más imagínate, en la primera tanda muere 25% de la población mundial. ¿Sí? Y en la segunda tanda muere una tercera parte. Y en el juicio final, en las últimas copas, muere toda la flora y la fauna del mar. Sí, dices, o sea, la gente no va a estar comprando ni bebiendo, ni celebrando, ni haciendo su vida normal. Va a estar en un estado de apocalíptico tratando de sobrevivir. Nosotros no estamos ahorita eso. Ahorita la gente todavía compra, hace sus cosas y demás. Ahorita estamos en tiempo de contingencia, pero todavía la gente va al trabajo. Toda la gente vive con cierta normalidad. ¿Sí? Pero no aquí. En el tiempo de Apocalipsis es un tiempo de supervivencia. El anticristo va a presentarse, el falso Mesías se va a presentar como el Salvador que va a arrojar una era de paz, prosperidad, va a dorarle la píldora a la gente del mundo. Sí, más porque va a tener señales y prodigios más. De hecho, les va a vender la idea de que el mundo tiene que pasar por un tiempo de cataclismos necesarios para pasar a la siguiente era de la humanidad. Sí. Les va a vender bien la idea. Y luego más porque él se va a convertir en superhombre, pero vamos a hablar de eso después. Pero, ¿cuándo va a suceder esto? O sea, hay una venida sorpresa, hay una parte sorpresa. ¿Cuándo es? Es el rapto. El rapto sucede y hay un tiempo indefinido de tiempo entre el rapto y el momento en que el anticristo firma el tratado con el pueblo de Israel. Ese tiempo no sabemos cuánto va a durar. Puede durar días, semanas, pero el anticristo tiene que haberse ya posicionado como colocado, como comienza la carrera pública del anticristo. La Biblia de Jesús dice que va a haber falsos cristos, o sea, va a haber varios, pero entre ellos uno es el que se va a posicionar como el mayor, como el principal de todos. ¿Sí? Y tiene que ya haber ocupado una posición de gobierno para poder celebrar el pacto con el pueblo de Israel. O sea, no sabemos cuánto tiempo. Por eso Jesús decía que el fin no vendrá inmediatamente. El fin después del rapto. O sea, es como que ya viene el fin después del rapto. Y con el rapto, no, tranquilo. Espérate. Todavía falta. Hay un lapso. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No sabemos. Sí, pero tiene que haber las crisis necesarias para que el anticristo se presente como el salvador de todas esas crisis. Por eso, si das cuenta, aparece en Apocalipsis capítulo 6 los sellos. Que viene el anticristo, surge y va acompañado con las pestes, las hambres, las guerras, porque él va a presentarse como el salvador de ellas. ¿Vamos? Entonces con eso tienes una idea más clara de cómo va a estar la cosa. ¿Sí? ¿Ya tenemos alguna duda, algo que crean que se me haya pasado? ¿No? Ok, vamos a terminar con una oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el panorama completo de tu agenda, Señor, porque tú se la revelaste a tu siervo Daniel, Señor, quien fue fiel a ti, Señor, y que te buscó de todo corazón, Padre. Te damos también gracias porque tú nos has revelado estos secretos también a nosotros, que somos tus amados, Señor.
Padre, te pedimos que tú nos ayudes a estar alerta, Señor, de este evento inesperado que es el rapto, Señor. Que podamos estar listos, Padre. Y que podamos prevenir a la gente de lo que está por suceder, Señor. Que este conocimiento no nos lo quedemos nosotros, sino que podamos advertir, Señor, de esas cosas terribles que están por suceder. Gracias, Señor, por mostrar tu amor tan fiel para con el pueblo de Israel, Padre. Porque tú no lo dejas ni lo abandonas, sino al contrario, sigues tratando con ellos hasta cumplir tu agenda en sus vidas, Señor. Padre, te pedimos que tú sigas preparando al pueblo de Israel que ha de ser salvo, Señor. Que ellos tengan para salvación, no solamente en el pueblo de Israel, sino también a los gentiles que han de convertirse después de que suceda el rapto de la iglesia, Señor. Sé con ellos, Padre, en ese tiempo de dificultad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.